Buenas tardes, bienvenidos todos, todas al Centro Asturiano de Madrid, que es una casa regional, concretamente la más antigua de las españolas en el mundo. Estamos encantados de que nos acompañen algunos doctores, como la compañera Georgette Samara, de la Asociación Científica de Profesores Asociados y ahora también de profesores contratados doctores, y por supuesto algunos compañeros de la Junta Directiva, como es el caso de Tino Castro, de Ángel, de Pedro, de Paco Tejero y su esposa, de Pepe Alba, exdirectivo y gran colaborador, y por supuesto pues todos los amigos que nos acompañan, y especialmente, como no, tantos alumnos, tantas alumnas de la Facultad de Odontología, esta facultad querida, hermana de nuestra alma mater, de nuestra Universidad Complutense. Sed todos bienvenidos, estáis en un pequeño rincón de nuestra Asturias, aquí en la capital. Para aquellos que no nos conocieseis, que sea la primera vez que venís, que sepáis que conjuntamente con una finca que tenemos a 25 kilómetros de Madrid por la carretera de Extremadura, pues conformamos una embajada cordial, una embajada popular de Asturias, del Principado, aquí en Madrid, que está a vuestra disposición. Estáis en vuestra casa, que nos acompañéis siempre que queráis, porque tenemos muchísimas actividades socioculturales. Hay un gran compromiso de esta institución ya centenaria, fundada en 1881, con la cultura, que no entiende de fronteras, y cómo no, con la ciencia, con la educación, con la salud. Precisamente tengo que decir que hoy, 20 de octubre, inauguramos el ciclo de educación y salud. Estos encuentros que ya llevan una temporada, todo el curso 2014-2015, y que codirigimos conjuntamente el doctor Antonio Sáez Crespo, nuestro gran amigo Sáez Crespo, y un servidor, que hoy no nos puede acompañar. Me avisó hace unas horas a través de las nuevas tecnologías para decirme que tiene un problema de anginas y que lamenta muchísimo no poder estar aquí, que nos manda un abrazo a todos, y en particular al conferenciante, gran amigo, compañero de esta asociación que tanto está haciendo por los beneficios de la educación y de la salud, especialmente en el ámbito de la escolaridad y de la universidad. No en vano, esta asociación a la que me refiero es la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. Precisamente este fin de semana, los días 16, 17 y 18 de octubre, tuvimos un encuentro, un congreso, en la encantada ciudad de Cuenca. Y bueno, parece ser que este evento, pues de alguna manera también ha pasado factura a los organizadores, entre ellos al doctor Sáez Crespo. Es para mí un honor y un verdadero placer compartir hoy tribuna, acompañar en la tribuna al doctor López Bermejo, del que ahora pues leeré algunos datos de su brillantísimo y fecundo currículum, verdaderamente ejemplar para todos los que estamos transitando por la vía universitaria. He sabido que la infancia es una etapa de la vida de gran importancia para la salud en general y en particular para la bucodental. Ciertos factores del crecimiento, hábitos inadecuados, a veces ausencia de los mismos, de los adecuados, pueden influir en el desarrollo y la aparición de patologías relacionadas con la boca, y que pueden afectar también a otros sistemas psicofisiológicos. De ahí la importancia de que se conozcan ciertas orientaciones preventivas para impulsar la salud bucodental en los escolares. Y hoy contamos para ello con el doctor Miguel Ángel López Bermejo, que es profesor titular de Odontología Preventiva y Comunitaria de la Complutense, presidente de algunas comisiones de odontología, director de cursos de títulos propios de especialista en odontología comunitaria, responsable de la asignatura de doctorado Odontología Escolar, director del curso también especialista de odontología comunitaria,
del curso de doctorado Líneas y métodos de investigación en odontología preventiva y comunitaria, y ha sido presidente de la asociación a la que antes me refería, la Española de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. Es licenciado en Medicina y Cirugía, licenciado médico estomatólogo y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense. En el marco de su extensa actividad investigadora, cabe destacar los estudios epidemiológicos de salud oral, concretamente con una tesis doctoral que realizó hace ya unas décadas sobre la investigación epidemiológica sobre el estado de la salud oral y necesidades que en este sentido tienen los trabajadores de la Universidad Complutense. Miembro del equipo para el estudio a nivel nacional de salud bucodental dirigido por el doctor Moller de la Organización Mundial de la Salud. También ha realizado investigaciones sobre el síndrome tóxico y sobre caries en escolares de 6 a 7 años de la comunidad madrileña. De la misma manera, ha realizado trabajos sobre prevención, estudio de la salud de los escolares en alumnos de Madrid, director de 10 tesis doctorales, ha presentado numerosas ponencias y comunicaciones científicas sobre temas de su especialidad y decenas de trabajos que se han publicado en revistas científicas, en revistas especializadas. En el ámbito de la organización, pues posee mucha experiencia en congresos y en jornadas diversas, por ejemplo en el Congreso Ibérico de Salud Oral, en el Congreso Nacional e Internacional de la Sociedad Española de Estomatología Preventiva y Comunitaria, en el 9º Congreso Internacional de Salud Universitaria, ha sido presidente de comisiones científicas, cito solamente algunos eventos: Congreso Nacional en Segovia, el 6º Internacional, jornadas de especialistas en odontología comunitaria, en Murcia, en Gijón, en Sevilla, jornadas extremeñas de salud bucodental, vicepresidente de Congresos Mundiales de Profesionales de la Salud Bucodental en Valencia, en Majadahonda, también en otras ciudades. Y como otros méritos quiero destacar, con lo que ya vamos a concluir esta presentación, su labor como presidente de la Sociedad Española de Estomatología Preventiva y Comunitaria. Precisamente tiene la medalla de oro de esta sociedad, recibió el primer Premio Nacional de Investigación García Gras, Premio Oral B también por la investigación, socio de honor de varias asociaciones como la Española de Medicina, la Sociedad también de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha le ha incorporado como socio de honor, igualmente la Asociación Portuguesa de Salud Oral, la Sociedad Europea, es socio de UNICEF y de la OMED por su labor en la odontología solidaria, socio fundador de la Sociedad Española de Historia y Sociología de la Odontoestomatología, socio fundador de la Asociación Mediterránea de Higiene, Salud Escolar y Universitaria, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Mediterránea de Higiene, Salud Escolar y Universitaria, presidente del Tribunal Central de Odontólogos de Área de Atención Primaria y presidente del Tribunal Central de Higienistas Dentales del Área de Atención Primaria. Bueno, Miguel Ángel, doctor López Bermejo, es un verdadero honor, una gran satisfacción que nos acompañes hoy en esta tribuna, y sin más tiene la palabra el doctor Miguel Ángel López Bermejo. Muchas gracias a todos. Bueno, habrán visto lo que es un amigo. Esto es un amigo. Si lo sé, no le mando el currículum abreviado. Dije, te mando esto a dar 4 pinceladas. Primero porque me ruborizo de escuchar, y segundo porque me hace viejo. Han pasado tanto tiempo. Si es que parece que era el siglo XII cuando comenzábamos a hacer aquel estudio, primer estudio epidemiológico en España, donde encontramos que el 90% de los niños de 12 años, el grupo de edad de 12 años, tenían un 90% de caries. Y donde encontramos que tenían unos índices de caries elevadísimos, de 4 y pico, 4,2.
frente a la situación que nos encontramos ahora, que analizaremos durante esta charla. Bueno, pues muchas gracias a la Casa Asturiana y muchas gracias a su presidente. Muchas gracias por las palabras que has tenido conmigo. Esto lo puedo coger, sí, ¿verdad?, como los cantantes. A ver, yo normalmente tengo hoy también quiero dar la bienvenida a todos los presentes, pero en especial a un grupo de alumnos que dentro de pocos meses obtendrán su título de odontólogos, ¿verdad? Y os quiero dar la bienvenida a este centro y que os animéis también a venir cuando sea. Yo me puedo comprometer a avisaros de que hay aquí alguna charla. Me pongo de pies. Muy bien. Me pongo de pies porque creo que vamos a estar todos mucho más cómodos y sobre todo... ¡Ay, bien, fenomenal! Vamos a hablar qué es la odontología escolar. Lo primero que tenemos que hacer es hacer la diferenciación entre odontología escolar y odontopediatría, porque se suelen siempre confundir. Lo mismo que se confunde la medicina escolar con la pediatría escolar, que son cosas diferentes. Y fíjense por qué son diferentes, muy sencillas, y lo van a comprender perfectamente. La odontología escolar se realiza en un ámbito, en la escuela. La odontopediatría en la clínica dental, en un gabinete dental para niños. La odontología escolar es el maestro, es el escolar y es la familia de los escolares, nuestro objetivo, nuestro campo de acción, nuestra diana, donde tenemos que incidir con todas nuestras actividades, mientras que la ortopediatría va a ser el infante, va a ser el niño o la niña, ¿verdad? Por lo tanto, la odontología escolar tiene un concepto social porque el equipo va a ser un equipo el que va a trabajar y va a tratar en grupo, esto es, se van a beneficiar una gran cantidad de personas de todas nuestras acciones, en especial los escolares, pero fíjense que no solamente estoy hablando de escolares, mientras que aquí solamente es un individuo, el que se beneficia va a ser el niño que llega a la clínica. Se realiza por un equipo de atención primaria de salud, donde puede haber odontólogos, enfermería, personal auxiliar, higienistas dentales, ¿verdad?, sociólogos, epidemiólogos, pedagogos, quizás sea lo más importante, eso es, el maestro quizás sea la figura más importante dentro de la odontología escolar, mientras que aquí se va a realizar, pues, tratamientos y prevención. Luego son dos cosas distintas. Y dicho esto, si hemos dicho de que se va a hacer en grupos, que se van a beneficiar grupos de individuos de riesgo a enfermedad, por lo tanto, yo voy a hacer una afirmación y espero que estemos todos de acuerdo una vez que hayamos terminado la charla. A ver si veo... Sí. Yo ahora afirmo, antes de comenzar, que la odontología escolar, más que un bien social, es una necesidad social. Y vamos a ver si podemos demostrar esta afirmación. Vamos a conceptuarla. ¿Cómo la definimos? Ya el profesor Sanz Serrulla, en su libro de historia sobre la odontología escolar, la define de esta manera. Dice, la odontología escolar es aquella parte de la odontología infantil que tiene su acción principal en el centro escolar y donde el alumno se le va a impartir una serie de conocimientos que, una vez asimilados y puestos en práctica, redundarán en una mejor salud oral, personal y, por extensión, de todo el colectivo infantil. Luego se van a beneficiar gran cantidad de individuos, niños
y adolescentes. Por lo tanto, fíjense, es la parte de la odontología encargada de la educación para la salud, que es una parte importante de la promoción de la salud. Pero dentro de las medidas de promoción tenemos fundamentalmente la educación, pero en la escuela tendremos que realizar acciones para conseguir que la escuela se convierta en una escuela saludable, donde todas las cosas buenas se faciliten, todas las cosas sanas se faciliten y pongamos barreras o pongamos impedimentos a las cosas peligrosas. Por ejemplo, que un caramelo de xilitol o de edulcorante sea más económico para el niño que va a la cafetería del colegio que un caramelo de sacarosa que va a producir caries. Es una medida correcta, buena, de promoción de la salud. Pero además fíjense que dice, no solamente vamos a hacer educación y promoción, sino también prevención, medidas preventivas específicas. Vigilancia y despistaje de enfermedades, y si tenemos los recursos oportunos y suficientes, pues qué mejor que poder ofertar atención odontológica a la población escolar. Claro, y esta atención, pues atención de las enfermedades orales para el escolar. ¿Y a quién más tendremos que ofertarle atención? Y muy importante que no se nos olvide, a los maestros. Porque los maestros son modelos de imitación. Por tanto, es la parte de la medicina, claro que es la parte de la medicina, la odontología es parte de la medicina, luego podemos afirmarlo, es parte de la medicina escolar que tiene como objetivo conseguir un estado óptimo de salud de nuestros escolares, va a proteger la salud y lo que queremos es aumentar la calidad de vida del escolar y del futuro adulto. Porque si yo comienzo con los escolares a crearles hábitos saludables, duraderos de por vida, y que se mantengan durante toda su vida, voy a lograr disminuir la prevalencia de enfermedades orales que estamos sufriendo en este momento la mayor parte de los adultos, según los estudios epidemiológicos. Entonces, vamos a conseguir grandes cosas que parecen utópicas, pero que son alcanzables, que son realizables, ¿verdad? Por lo tanto, toda la población, queremos que la población viva en salud, que la población sea más feliz. Más feliz, claro, porque para mí la salud, el concepto de salud es, en una palabra, lograr la felicidad de la población. Y mejoraremos su calidad de vida, por supuesto. Entonces incide favorablemente sobre los determinantes de la salud oral, pero fundamentalmente sobre dos determinantes específicos: sobre el entorno o medio ambiente y sobre los estilos de vida o hábitos de las personas, en este caso de los alumnos. Son los dos determinantes donde nosotros vamos a incidir más, nuestras acciones van a trabajar sobre ellos. Y realmente el programar o planificar un programa que debe ser un programa de apoyo o un subprograma del programa general de salud. Porque fíjense la entelequia que se es de hablar de salud bucal. Estamos locos. La salud bucal no, salud. La salud es del organismo. Lo que sí que es verdad que teniendo salud en este área del organismo, vamos a conseguir salud del resto.
Vamos a evitar enfermedades que se pueden producir a nivel renal, a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, a nivel de articulaciones, por tener a lo mejor un foco séptico en la boca, ¿verdad? O agravar enfermedades preexistentes por tener esas... Luego, ojo, las enfermedades más prevalentes en el escolar van a ser las caries. Pero quizás más prevalente que la caries va a ser la infección de las encías, las gingivitis. Quizás más, lo que pasa es que la severidad es muy baja, pero con el tiempo empieza a aumentar, esa gingivitis se va a transformar en una verdadera enfermedad periodontal. Entonces, nosotros consideramos, hemos dicho que tenemos que actuar sobre el entorno, consideramos el entorno que rodea al escolar, que rodea al escolar constituye, por lo tanto, el marco donde él asimila conocimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea. Para un escolar, su entorno, por supuesto que va a ser la familia, la casa, los amigos, la escuela. Pero ojo, que es que en la escuela va a estar una gran cantidad de su tiempo, ¿eh? Por supuesto que ahí sí que tenemos que incidir. Y la creación de hábitos saludables y duraderos, como hemos dicho, porque si adquiere un hábito peligroso o nocivo, ojo, es muy difícil, hay que trabajar mucho para eliminar ese hábito y hacerle y crearle otros hábitos. De esta manera, lo que yo quiero es capacitar al escolar. Capacitarle para que él pueda participar activamente, que no sea un mero sujeto pasivo, que él tenga su voz y su voto, pero habiéndole capacitado previamente. Y la educación para la salud, el concepto no es más que la capacitación del individuo para que el individuo, en este caso el escolar, se responsabilice de su propia salud y de su entorno, la de los suyos. Y será un escolar que puede llegar a su casa y decir a su padre y a su madre: mira, que hay que cepillarse los dientes, pero con conocimiento de causa, no como la vecina, que cuando me duele la cabeza, oye, tómate esta pastilla amarilla que me mandó el médico, ¿verdad? Y sin base científica, pero yo le he capacitado al escolar y lo puede hacer. De esta manera les vamos a hacer libres y responsables y, por supuesto, sanos, felices, que es sinónimo, salud con felicidad. Esa definición llegamos a un acuerdo cuando el grupo de alumnos de un curso de posgrado que yo dirigí en la Universidad Complutense, definimos la salud. ¿Qué es la salud? Al final dijimos, en una palabra, la felicidad. Bueno, pues puede tener tener algunas polémicas, pero en el fondo yo estoy seguro que no es mala definición, ¿verdad? Y fíjense el problema, uno de los problemas que está sucediendo. Los niños, ahora, los padres trabajan, disponen de mucho tiempo para ver la televisión, existe una gran cantidad de programas infantiles, esos niños que no corren, que no salen a correr como corríamos nosotros cuando éramos jóvenes, y además tienen que estar tomando palomitas y comiendo alimentos, son sedentarios, son niños que aumentan el peso, son niños que pueden empezar a tener mayores problemas. Pero no voy por ahí simplemente, sino que la televisión les empieza a bombardear, a darle una serie de mensajes, y sobre todo en el aspecto de la ingesta de alimentos azucarados, que como todos ustedes saben, son las responsables principales de la aparición de las caries dentales. La caries dental es un problema de salud pública, como veremos posteriormente, ¿eh? Entonces, para luchar contra el gigante, lo llamo aquí, pues buscamos la mejor de las estrategias. Y la mejor de las estrategias no va a ser más que la puesta en marcha de acciones dirigidas al escolar dentro de los programas de odontología escolar. Por eso tenemos que identificar
Hemos dicho que vamos a ser epidemiólogos y vamos a ser sociólogos y vamos a ser vigilantes, somos policías de la salud con los niños y tendremos que identificar cuáles son los problemas, cuáles son los obstáculos que nos vamos a encontrar. Porque si yo digo blanco y la televisión dice negro, la televisión me gana. Lo que dice la televisión siempre es verdad. Y ese es uno de los problemas, ¿verdad? Y porque la televisión ejerce una influencia especialmente sobre los más jóvenes, con el objetivo de modificar sus conductas, pero de acuerdo con pautas de comportamiento previstas y actuando no por vía reflexiva, sino por vía subemocional, subconsciente e incluso subliminal. Esa es la definición de lo que nosotros llamamos manipulación. La televisión está en este momento manipulando a nuestros niños. Y luego también más obstáculos que encontramos, pues existen ya costumbres de hace años y años y siguen estas mismas costumbres que sí tendrán un efecto positivo desde el punto de vista de la amistad entre ellos, pero fíjense lo que ocurre cuando hay un cumpleaños en el colegio, los niños regalan estas bolsitas. Aquí hay 5 caramelos pequeños. Mis alumnos ya saben que la frecuencia de ingesta de alimento azucarado es uno de los factores de riesgo, ¿verdad?, para la aparición de caries. Puedo comer 4 caramelos, es una sola exposición a la caries, si los tomo juntos, pero si los tomo separados, son 4 exposiciones, 4 agresiones a mis dientes. Y estos son los tipos de caramelos más pegajosos, retentivos o peligrosísimos. Y estos son los hábitos y costumbres de los colegios. Hábito que hay que eliminar una vez identificado, y esto lo identificamos perfectamente cuando realizamos un estudio epidemiológico sobre hábitos, costumbres de los niños de 6 y 7 años de toda la Comunidad de Madrid, y vimos esto. Y cuando les preguntábamos, ¿quién te regala más caramelos?, nos decía, mi abuelo. Coño, o sea que el abuelo era el enemigo número 1. Claro, son gentes, los abuelos ya somos gente que tenemos pocos ingresos y bueno, yo quiero tanto a mis nietos que le quiero endulzar la vida, ¿verdad? Y eso entra dentro de mis posibilidades económicas, pero también es algo que hay que eliminar. O sea, hay que identificar muchos problemas, o los papás que no conocen, y ahí la necesidad en los programas de odontología escolar, de poner en marcha programas dirigidos a las familias, porque están haciendo todo lo mejor para su hijo, pero muchas veces lo hacen mal por exceso de cariño, pero sobre todo por falta de conocimiento, como por ejemplo a un niño pequeño utilizar la pasta dental de los padres, que el niño le sabe muy rica, la higiene, y luego estamos yendo a problemas de dientes moteados y fluorosis dental en zonas donde no hay exceso de flúor en las aguas, por ejemplo. Pues también identificamos eso. O identificar que a los niños pequeños son los papás los que tienen que limpiarles los dientes, y ellos no lo sabían, y entonces los niños les daban un cepillo que, bueno, jugaban con él, pero no hacían nada. Quiere decir, vamos a identificar los problemas reales para dar soluciones reales a esos problemas. Y qué mejor sitio para identificar todo esto que la escuela, ¿verdad? Pues por supuesto que hay que poner en marcha programas escolares. Y siempre dijimos que una de las patologías más prevalentes era la caries dental. Esto es debido a que afloran dientes en la boca, los niños empiezan a cambiar, empiezan a aparecer dientes recién evolucionados. Esos dientes inmaduros son los dientes más susceptibles a la carie, los que cada vez que toman un caramelo se defienden mal y se carían rápidamente, aparecen cavidades, aparecen enfermedades, ¿verdad? Por eso es importante que en este grupo de niños que tienen dientes inmaduros, aumentarles lo más precozmente posible la resistencia del esmalte mediante aplicaciones de flúor, por ejemplo, o cualquier otra sustancia remineralizante. Pero fíjense que en cuanto a la distribución global en el mundo, pero que en nuestro país se da, dice, hasta la década de los 70 la caries dental era considerada una pandemia, esto es, el 90% de la población, la padecíamos, todo el mundo teníamos caries. Era rarísimo, que levante la mano el que no tenga caries. Bueno, era casi imposible encontrar a nadie que levantase la mano, ¿verdad?
pero en los estudios epidemiológicos realizados en los últimos 30 años se ha producido una drástica disminución en la prevalencia de caries en la infancia. Entonces algunos piensan, bueno, pues entonces ya la caries deja de ser un problema. Nada de problema, en absoluto. El problema continúa, como veremos a continuación. Por ejemplo, tras numerosos estudios epidemiológicos se ha llegado a las siguientes conclusiones: que la caries sigue siendo una enfermedad oral más prevalente en la infancia, y que las zonas donde más aparece, las zonas de máxima frecuencia de aparición, son en los surcos, en las superficies oclusales de los molares y premolares. De ahí la necesidad de colocar selladores, que no es más que esta resina que queda ahí pegada. Al quedar ese sellador, cada vez que un niño toma azúcar, el sellador no penetra en el fondo del surco y no se produce caries. En el fondo del surco, en el 100% de los surcos, hay gérmenes cariogénicos, el 100%. Pero al faltarles el sustrato, al no llegar el azúcar, el surco se muere, queda estéril. Pues eso es importante. Y fíjense el factor de edad que estábamos hablando. Como a los 6 y 7 años, hay dientes que se están cambiando, empieza a aparecer caries en dentición de leche. A los 12 y 13 años, máximo pico de caries en la dentición ya mixta o definitiva. Luego hay como una especie de relajación o de descanso, no quiere decir que en el grupo de los 25 a 55 años no haya caries, pero bastante menos. Pero luego ya llegan las personas de edad avanzada, de 55 en adelante, ¿y qué ocurre? Bueno, pues que se ha producido una recesión gingival, que se ha producido una enfermedad periodontal y que deja al descubierto parte de la raíz y aparecen las caries radiculares. Luego, en la infancia y en las personas de edad avanzada son los dos grupos de máximo riesgo de aparición de caries. Pero íbamos a hablar poco de las personas de edad avanzada, vamos a hablar de los más jóvenes, para que cuando lleguen a estas edades avanzadas no les suceda esto. A ver si somos capaces de cambiar esas cifras, ¿verdad? No, que no son deseables que continúen. Y claro, fíjense el tema esto sí que es cierto. La caries está considerada como una enfermedad, un verdadero problema de salud pública. Reúne todos los requisitos para ser considerado un problema de salud pública. Primero, por su alta prevalencia. Si antes era del 90% los 12 años, en la actualidad pues llega a ser la mitad de los niños tienen caries. Sigue siendo muy alta prevalencia. Claro, esa alta prevalencia hace que el coste de recursos materiales y humanos para solucionar este problema sea alto. Luego también hace falta unos recursos. Claro, el asentismo, tanto escolar como laboral, porque el niño tiene que irse al dentista a solucionar su problema de salud. Ese día no va al colegio, pero el papá o la mamá, que también trabaja, tiene que llevarle. Luego hay doble asentismo, ¿verdad? Y esto sí que es cierto, que la caries produce un agravamiento de enfermedades preexistentes y que eso sí que va a ser muy serio y que produce dolor y que produce sufrimiento. Y me parece que antes me salté una, sí. Bien. La Organización Mundial de la Salud considera la caries dental como la tercera calamidad junto con la enfermedad periodontal, que son las piorreas, si alguien no lo conoce, después del cáncer y después de las enfermedades cardiovasculares, y luego son enfermedades muy prevalentes, las enfermedades orales. Por lo tanto, creo que no estamos exagerando cuando comenzamos haciendo esta afirmación, ¿verdad? A ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado?
hacer otra cosa. Para no... Bien. Entonces fíjense que los efectos de la carie en términos de dolor, sufrimiento, deterioro funcional y disminución de la calidad de vida son considerables y muy costosos. Se estima que el tratamiento representa entre el 5 al 10% del gasto sanitario de los países industrializados, de los países ricos. Y está por encima, por supuesto, de los recursos de otros países menos desarrollados, donde la prevalencia de cáncer, desde que llega la alimentación manufacturada y manipulada y con azúcar escondido, empiezan a aparecer también en estos lugares. Entonces, lo que hablábamos antes, de claro, hay absentismo escolar, bueno, pues la organización, la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, nos dice que un niño que falta más de 10 días a clase, fracaso escolar. Luego la cosa es seria. Claro, ¿qué es lo que sucede? Hay veces nosotros que queremos que los niños sean felices, estén sanos, y cuando muchas veces hablamos con algunos educadores o algunos maestros, nos dicen, mirad, estamos hasta el moño, viene el bombero, viene el policía, viene no sé qué, estamos sobrecargados, y ahora viene también el dentista, y también nos quiere hacer, y yo digo, no, yo no te quiero hacer nada, creo que es obligación tuya, ¿eh? Si se produce fracaso escolar por problemas de caries, creo que entonces ya se empiezan a dar cuenta y participan, y tengo que decirlo en su favor, magníficamente. Y lo digo porque no se trata de hacer acciones puntuales, como cuando viene el del pito, el guardia que se enseña. No. Nosotros al maestro le formamos, le capacitamos, y él a lo largo de toda la escolaridad, no solamente del curso académico, y no es un día ni una semana de salud bucodental, es a lo largo de toda la escolaridad, en esas asignaturas transversales, ¿verdad? Es el responsable de enseñar a los niños a tener una buena higiene oral, ¿por qué? Porque le hemos capacitado previamente. Y luego no le estamos quitando nada. Claro, dicho así, claro, lo que sí que yo le entiendo es que el lunes viene el guardia, el martes que vienen los bomberos, el otro, ¿cuándo le voy a enseñar a sumar o a leer o a lo que sea? Es cierto, ¿eh? Pero nosotros lo estamos enfocando y creo que como debe ser enfocado el problema. Bien, este es lo que ocurrió. Bueno, olvídense de ese estudio epidemiológico, porque ese estaba mal hecho, se hizo Jimeno de Salde, lo realiza en el año 67 sin ningún criterio. Este fue el primer estudio que realizamos bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud en España, en el grupo de edad de 12 años, y había unos índices de caries de 4 y pico. Fíjense, en el 2005 y en el 2010, que no está aquí, estamos en 1,1, o sea que la caries ha producido en las últimas décadas esa drástica disminución. Por un lado, la cosa es positiva, por un lado es bueno. Dice, ¿y por qué se ha producido esto? ¿Porque los dentistas somos muy buenos? Si esto se ha producido fundamentalmente porque hay disponibilidad de pastas dentales fluoradas, por el hecho de que ya no existe ninguna pasta que no tenga flúor, y que además los costes de esas pastas son baratas, y que lo puedes comprar en cualquier grande superficie. Medida de promoción de la salud, un ejemplo de la promoción de la salud, que no es educación, pero ha provocado estas situaciones en todos los países desarrollados o ricos. Bueno, ya lo vemos y ya lo sabemos, el
2010 el índice CAO2 es 1,12 y el año 84 eran de 4,2 o 4,3. Fíjense, en esos índices hay una diferencia grandísima. Bueno, no vamos a hacer... Pero como nos gusta ser positivos, en vez de hablar de enfermedad, ¿por qué no hablamos de salud? A ver, yo quiero saber cuántos niños en nuestro país están sanos, tienen un CAO de 0, tienen 0 caries. Y vemos que el grupo de los 12 años encontramos un 55%. Dimos, qué bien. Claro que ha disminuido, antes era un 90%, ahora un 55%, pero estamos muy bien. El problema es que la caries va aumentando, a los 15 años ya hay menos niños sanos. El grupo de adultos hay mucho menos sanos, el grupo de viejos, hay gente sana, todos padecen caries. O sea que todavía el problema de la caries es un problema de salud pública. Aunque hayamos mejorado. Pero es que además todo esto es curioso. Resulta de que hay un grupo de niños que tienen el 60% de caries. ¿Quién? El 20% de niños tienen el 60% de la caries. Dios mío. Y eso, pues son los grupos de riesgo. Por eso, ¿y quién son esos grupos de riesgo? Por los más desfavorecidos, los hijos de los inmigrantes, los que vienen de las zonas subsaharianas, los pobres, los de clases sociales más bajas, los más humildes, esos, miras y tienen una media de 6 caries por niño. Y supone un 20%. Luego el problema de la caries no se ha solucionado. No tenemos que tirar campanas al vuelo porque haya disminuido la prevalencia de caries, porque la distribución de las caries se ha ido a sus grupos. Luego esos grupos son los que hay que identificar, porque son los que más necesidades tienen. ¿Ven la importancia de la epidemiología a la hora de identificar a individuos, a grupos de individuos, identificar los problemas para solucionarlos? Pero la enfermedad periodontal se da en los adultos, pero es que, por ejemplo, aquí los jóvenes ya comienza a haber una gingivitis grande. Hemos dicho que a los 12 años la prevalencia de gingivitis es mayor que de caries, pero bueno, eso es simplemente que las encías sangran porque se cepillan mal los niños. No hay que darle importancia, no pasa nada. Sí, la severidad de la enfermedad es muy baja, pero espérate que pase el tiempo, porque luego ya sí que se va a producir, se van a producir problemas. Claro que se van a producir problemas con los años. Vamos a intentar que no se produzca, y esto, como seguimos hablando de gente sana, decimos, a los 15 años, en el año 1993, había aquí poca gente, sanos, pero luego ya vemos que empiezan a aumentar con la edad, bueno, empieza a aumentar la cantidad de sanos, bueno, también, pero sin embargo, en el grupo de adultos ya hay pocos sanos. Hay en el año 2005 pocos, cada vez hay menos sanos. Yo quiero poner en marcha programas y crear hábitos duraderos, esto es, que se cepille, pero además que se cepille eficazmente, para cuando esos niños lleguen a este grupo de edad o a estos grupos de edad, no obtienen la situación, sean más sanos que sus padres. De esta manera es como se consiguen los grandes logros. Por eso cuando decimos, en España tenemos unas esperanzas de vida magníficas, pues vamos a seguir todavía poniendo nuestro granito de arena para que haya más salud y que las esperanzas de vida sean mayores. De esta manera es como se consigue eso. Y de ahí la responsabilidad que tenemos todos los alumnos, profesionales prácticamente ya, y la responsabilidad que tenemos con nuestra sociedad, con nuestro país. Tenemos que conseguir buena o la mejor calidad posible para nuestros conciudadanos. Y lo vamos a comenzar consiguiendo desde la escuela con nuestros escolares. Porque vemos que la prevalencia de caries en los estudios epidemiológicos dice, ha mejorado sensiblemente. Claro que sí,
no en la última década, esta ya es antigua, debe ser por lo menos los últimos 20 o 30 años, presentando también una mejora no solo en los índices de caries, sino también en su severidad. Son caries las que aparecen ahora, que cuando aparecen más tarde, tardan más tiempo en desarrollarse. Una caries leve tarda más tiempo en hacerse una carie grave, ¿verdad? Pero sin embargo las necesidades de tratamiento todavía no están cubiertas. Luego no tenemos tantas campanas al vuelo porque hayan disminuido esa prevalencia de caries. Claro que sería bonito, y si tuviese recursos, poder ofertar en la escuela no solamente prevención, no solamente educación, no solamente promoción de la salud, sino incluso atención odontológica. Porque sí vamos a conseguir, por lo menos, pues, disminuir el absentismo, como decíamos anteriormente. Entonces, controlaremos las caries de los más jóvenes mediante medidas de promoción de la salud, planificando programas escolares de salud, aumentando la resistencia del diente, que yo lo aumento aplicando flúor en esos dientes, madurando esos dientes más susceptibles, ¿verdad? Y colocando selladores, enseñándoles a comer dulce. No decimos prohibido comer dulce, no, come dulce sin peligro. Eso es lo que tenemos que enseñar, e identificando, por supuesto, todos los problemas que se puedan dar para que estos dientes de leche recién evolucionados, como el que dice, de un niño tan joven, no se encuentren en estas situaciones. De la mayor parte de las lesiones se encuentran, ya lo he dicho, en los grupos de riesgo. Dice, en 1996, el Comité de Expertos de Promoción y Educación para la Salud de la Organización Mundial de la Salud concluyó diciendo que los gastos en salud escolar dan lugar a ahorros sustanciales y que los programas escolares pueden llegar a la mayoría de los escolares. Luego, no hay que ver estos programas, estas acciones como gastos, sino como inversión. Inversión porque todo euro que se gaste en esta materia, vamos a ahorrar una gran cantidad de dinero, hablando desde el punto de vista economicista, claro. Vamos entonces, pues, yo no sé, siempre tengo una alumna que me dice, profesor, la hora, ¿está aquí? Bueno, yo ya que ha venido, sí me gustaría, pero como yo sé que hemos empezado más tarde, me van a permitir que termine mi charla. Así la prohíbo que me diga eso. Bueno, miren, la escuela tiene la obligación de abordar la salud como base para alcanzar los objetivos educativos, como dijimos anteriormente. Y un metaanálisis nos indica que una sólida relación entre mala salud y los resultados. El niño enfermo no aprende. Luego, tenemos que mantenerle sano para que aprenda, para que se desarrolle, para que desarrolle todas sus capacidades. Y en la escuela es el lugar idóneo, porque el niño acude diariamente a ella, pasa gran parte de su tiempo. ¿Sí? Pues fomentaremos conocimientos, actitudes y hábitos saludables. Y la escuela es el lugar idóneo porque es en la escuela donde podemos controlar y evaluar todas nuestras acciones. Pero fíjense qué importancia. Yo puedo realizar estudios epidemiológicos longitudinales, quiere decir, seguir cómo va desde que eran pequeños hasta que dejan la escuela, y eso no es fácil poder hacerlo en todos los sitios. Y en definitiva creemos que el mejor caldo de cultivo es la escuela, que el mejor artífice es el maestro, que el niño es el mejor receptor por sus características neuropsíquicas, nace inmaduro y tiene una gran capacidad de aprendizaje. Y la importancia y la capacidad de aprendizaje son mayores cuanto más joven es el niño. Y en la infancia
se comprenden mejor las situaciones vivenciales que los conceptos verbalizados. Luego vamos a enseñarle a su sistema neuromuscular a mover su cepillo para que sea eficaz su cepillado, pues nada me sirve que barra bien los dientes o que elimine la placa parcialmente y no tenga una eficacia en lo mismo, ¿verdad? Y porque en este periodo la adquisición de un hábito es sencillo, pero si es insano ese hábito, nos va a costar mucho eliminarle, ¿eh? Y porque el niño tiene necesidad de estímulos específicos para poder desarrollar su aprendizaje. Y justificamos un programa en la escuela porque el esmalte es inmaduro. Luego el beneficio que ese diente inmaduro va a ser máximo. Porque va a adquirir hábitos saludables. Porque la educación para la salud oral vamos a realizarla en los escolares, pero fundamentalmente nosotros lo vamos a realizar, como veremos, en esos otros dos sectores, los maestros y la familia. Porque nosotros los sanitarios, como veremos, no somos buenos comunicadores, no somos pedagogos, no nos han enseñado pedagogía y tenemos muchos fallos, pero sí que puedo capacitar al maestro, que sé cómo comunicarle, y es el maestro el que tiene, vuelvo a decir, a lo largo de toda la escolaridad luego que responsabilizarse de esta salud, porque vamos a encontrar reducción de caries, incluso un porcentaje importante de niños sin caries, porque en la escuela podemos controlar todas nuestras acciones, porque la inflamación de la gingiva, de las encías, si yo evito esta gingivitis juvenil o infantil juvenil, voy a evitar la enfermedad periodontal cuando este niño se convierta en el adulto. Y porque voy a disminuir en definitiva las necesidades de tratamiento de esta población. ¿Quién lo realiza? Pues los recursos humanos. Nosotros somos un equipo multidisciplinar, donde estará el odontólogo, que colabora con el médico, con el higienista, con auxiliares, con el maestro, con los APAs y con otros individuos para llevar a efecto todos estos programas, ¿verdad? Cuando los sanitarios, los educadores y la familia colaboran estrechamente, el éxito lo tenemos garantizado. Por eso, aquí está. Nosotros los sanitarios, fundamentalmente, bueno, una flecha gorda, a veces vamos a formar a los maestros, vamos a formar a los padres, ¿eh? Vamos a crear una escuela de padres para que los padres sepan lo que tienen que hacer perfectamente. Y luego, sí, damos una pequeña charlita un día, pero no les vamos a molestar mucho a los niños. En cuanto a la materia educativa, si nuestro personal, nuestro equipo, va a enseñarle con prácticas a cómo tienen que cepillarse, cómo debe de ser esto, le va a enseñar cómo tienen que tomar dulces, pero nada más, le vamos a limitar a algo muy pequeño. Solamente realmente lo que vamos a limitarlo es casi a informarles y bueno, a ponerles un poquito de educación, pero muy cortita. Pero a este sí, y a este también, pero fundamentalmente a este. Porque nosotros trabajamos en el campo psicomotriz y cognoscitivo, mientras que el maestro, sobre todo en el cognoscitivo, y la familia va a ser el que va a realizar el control y la vigilancia. Por eso decimos que el mejor artífice es el maestro. Porque es el que mejor se comunica con los escolares. Además se comunica día a día. A él debemos dirigir gran parte de nuestras actividades educativas, preventivas y de atención, por lo que nos convertimos en teacher de teacher, dicen en inglés. Educador de educadores. Fíjense lo que suele ocurrir. Los errores que tenemos los sanitarios, que somos tan osados, decimos, uy, estoy haciendo un programa de educación. ¿De educación? No, voy a dar una charla. ¿Y eso es un programa de educación? ¿La has planificado previamente? ¿Has definido bien tus objetivos? Etcétera. No. Y esto es lo que suele pasar. Además tendemos a plantear la educación para la salud oral en la escuela como algo puntual. Lo que
tenemos que evitar para que no se cabren los maestros, olvidando que el proceso es algo continuo. Tenemos una deficiente o nula planificación. Y además, si no hacemos una planificación del programa, pues no lo estamos haciendo bien. Utilizamos muchas veces un lenguaje inapropiado. Es que yo no sé comunicarme con un niño, es que no soy pedagogo, es que nadie me ha enseñado. Y eso es uno de los grandes problemas. Pero tenemos más errores. A veces los odontólogos estimulamos a los escolares a desear lo que nosotros mismos pensamos sin comprender que existen escalas de valores e intereses diferentes, en vez de intentar comprender o identificar los deseos, las demandas de la comunidad escolar y así poder ayudarles a alcanzar las metas elegidas por ellos mismos. Por eso es importante conocer qué demanda el grupo de escolares. Pero claro, para que demanden tenemos primero que educarles un poquito, ¿verdad? Educarles, el maestro tiene que educarles para hacerles responsables, que no sean personas pasivas y que ellos nos digan lo que ellos desean. ¿Cuál es la demanda del grupo? ¿Qué es lo que desean? Y no lo que nosotros deseamos. Para nosotros la salud bucodental está en lo más alto de la pirámide, pero para ellos lo más alto de la pirámide puede ser tener el mejor balón para jugar al fútbol, lo que sea, ¿verdad? Además, solemos instalarnos una actitud directiva, autoritaria. Yo soy el médico, usted que sabe, usted que sabrá, el que sabe aquí soy yo, ¿verdad? De total posesión de la verdad. En ocasiones atemorizamos a nuestros niños con las consecuencias de la caries. Es que si no te cepillas bien, vas a tener caries, te va a doler, vas a perder los dientes, vas a estar muy feo. Bueno, pues todo eso van a crear un complejo de culpabilidad en el escolar que le impida adoptar actitudes saludables. Pero además el escolar queda reducido a un mero papel receptor, generando la mayoría de las veces pasividad, lo que les pasa a muchos alumnos de la Complutense. Son muy pasivos, se lo saben todo, no preguntan nada. Que como máximo conduce a cambios conceptuales poco duraderos. Por lo tanto, hay que buscar estrategias, pueden ser esas, pueden ser estas, pero siempre de forma con refuerzos positivos, creando en el escolar un hábito saludable y, vuelvo a repetir, duradero de por vida. Por lo tanto, para concluir, creemos que un programa de salud escolar debe incluir la utilización de medidas preventivas como por ejemplo es el flúor en altas concentraciones para aumentar la resistencia de los dientes, la educación para la salud a los maestros y a la familia, que son los maestros y las familias los que tienen que interactuar con los escolares. Un programa control mecánico de placa, que es enseñarles a cepillarse con un cepillo, vigilancia y exámenes periódicos, control de la dieta, enseñarles a comer dulces y la atención lo más precozmente posible, si tenemos los recursos y si no, por lo menos, identificar los problemas de salud de los niños, decírselo a los padres, para que los padres entonces demanden el tratamiento oportuno en los lugares donde crean también oportunos. Sí, siempre realizado por un equipo de atención, no solamente la caries ni la gingivitis, también hay problemas de maloclusión. Detectémosla prematuramente y eliminemos hábitos que pueden llegar a producir que un diente venga aquí, que no se chupe el dedo, que no muerde el lapicero, etc. Prevención de los traumatismos orofaciales en el colegio, colocación de los selladores que ya hablamos previamente y creación en definitiva de una escuela sana, de una escuela donde el hecho de estar el niño en ella gane salud, gane bienestar y que esa escuela sana produzca sus rayos de salud en el entorno donde se está, o sea, desde la escuela, que también su entorno se beneficie de las... Porque la escuela se encuentra en este momento en una encrucijada, o seguir como siempre,
o lanzarse a enseñar estilos de vida saludables y duraderos. Y la lección, señores y señoras, está clara. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, doctor López Bermejo, porque ha sido una conferencia extraordinaria, muy instructiva, muy didáctica, y realmente has plantado una semilla que andando el tiempo va a germinar ya en estos odontólogos en ciernes que tenemos en el salón, odontólogos y odontólogas, y se va a producir un efecto multiplicador. Vais a ser como el viento que lleve estas palabras, estos contenidos tan necesarios para que de alguna manera se beneficie la salud de las nuevas generaciones. De manera que enhorabuena, Miguel Ángel, por la extraordinaria conferencia magistral que has pronunciado. Y ahora vamos a abrir un turno de palabra, un coloquio, para que de alguna manera, siquiera sea hoy, haya una excepción y realmente los alumnos, pues en un diálogo socrático, alumbrador, podáis formular alguna pregunta, algún comentario sobre las muchas dudas e inquietudes que pueden surgir en torno a unos temas tan interesantes. Adelante, tienen la palabra. Adelante, aquel joven, por favor. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta se basa únicamente en la tendencia que ha señalado en una gráfica en su coloquio, en su ponencia, la cual mostraba que, a pesar de que la caries ha experimentado un descenso en la incidencia de la población infantil, luego en el año 2005, desconozco los datos, bueno, en 2010 lo ha mostrado, pero desconozco los datos actuales, mostraba un ligero aumento. ¿Usted cree que se debe eso a la creciente creación de comida refinada, de comida rápida o inclusión de alimentos? Bueno, yo es que he dado aquí, me parece, los datos de 2005, ¿verdad? El 2010 lo desconocía. El 2010 es un poquito, ha subido un poquitín, pero ha sido porque la llegada de más inmigrantes ha subido la media, digamos. Eso ha sido. Por supuesto que las comidas rápidas son factores de riesgos importantes. Pero claro, nosotros estamos hablando, fíjese, de una mala nutrición puede ser importante para la salud general. La nutrición es algo involuntario del organismo, pero la dieta es un efecto voluntario, ¿verdad? Entonces, por eso lo que nosotros queremos es crear a los padres fundamentalmente, que son los responsables de alimentar a sus hijos, de enseñarles que no lo que dice en televisión, que es muy cómodo, bueno, un donut o no sé qué, venga, le das un donut en el recreo, lo toma, aumentando el riesgo de la ingesta, comida rápida y comida basura. O tómate una hamburguesa y el ketchup tiene mucho azúcar escondido, y eso también produce muchas caries, ¿verdad? Podría ser. En definitiva, yo creo que el pequeño aumento entre el 2004 y el 2005, me parece que es una décima o 2 décimas, ha sido porque han venido más niños de fuera y venían en peores condiciones. Claro, lo que quiero dejar claro que es que aunque haya disminuido la prevalencia de caries, la caries sigue siendo un problema de salud pública por la distribución, por los problemas de salud tan grandes y tan serios que va a tener en cuenta. Es que fíjese que un foco infeccioso en la boca puede aumentar el riesgo, en un niño no, en un adulto sí, en un adulto de padecer, por ejemplo, una enfermedad coronaria o un problema reumático, o un problema del corazón, porque hay ese foco de infección ha provocado en las válvulas, destrucción de las válvulas cardíacas. O sea, que es muy serio el tener focos de infección. Para nuestros escolares, no, nuestros escolares son sanos, tan sanos. Cuando yo hablo a la gente
joven, y le digo, venga, cepillaros bien los dientes, que vais a tener más salud, y dice, tararí salud. Y cuando le digo, que vas a mirar más, coño, todos ahí con el cepillito. ¿Por qué? Porque la estrategia es esa, ¿verdad? Tenemos que buscar las necesidades de las personas y buscar las estrategias oportunas para tener éxito. Simplemente eso. Por lo tanto, tendremos a los más jóvenes, tenemos que inculcarles hábitos y tenemos que enseñarles a comer azúcar. Y toda la población, en cualquier charla de educación para la salud, la gente tiene que conocer la escala de peligrosidad de los alimentos. Que parece que es muy engorroso, pues fíjese que es fácil. Todo el mundo tiene que saber que el aumento de ingesta, o sea, la frecuencia de ingesta es lo peligroso. No se trata de comer mucho azúcar, sino muchas veces. Ya está, claro. Que en la oportunidad del momento de la ingesta, mire, nunca vaya a la cama con la boca llena de azúcar. Quiere decir, el último alimento del día es el más peligroso, porque por la noche va a empezar a tener caries. Y además procure tomar azúcar durante las comidas, no entre comidas. Joder, que esto está complicado. Y luego que es fácil, cualquier mente, por muy brutos que seamos, vamos a poder comprender que un alimento azucarado pegajoso va a estar más tiempo en contacto con los dientes, y luego la consistencia del alimento. Y estos 3 factores es lo que enseña a la gente a comer dulce sin peligro. Con esas 3 cosas, ahí está el truco, y eso lo podemos enseñar hasta el más tonto de mi pueblo, vamos, te lo entendería. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Bueno, yo quería cuestionar, actualmente a nivel de la Comunidad de Madrid existen programas de odontología escolar o de escuelas de padres que se han mencionado. No, en la Comunidad de Madrid y en toda España existen lo que se denominan los equipos de apoyo odontológicos, donde funciona fundamentalmente pues, con un higienista y un dentista. Estos servicios tienen una cierta autonomía y hay servicios donde van a las escuelas, ¿verdad? Y hay otros que ni siquiera van a las escuelas. Luego no hay una unificación de criterio al respecto. Por eso pensamos y afirmamos al comienzo de esta charla que la odontología escolar es una necesidad social. Claro que hay necesidad de poner en marcha estos programas más ampliamente, porque dependiendo del distrito sanitario donde se encuentre enclavado el equipo de apoyo de la atención primaria del dentista, ¿verdad? Unos en unos sitios lo hacen, otros no lo hacen, y bueno, pues la verdad que es una lástima la pérdida de... Fíjense una cosa, sí que hay evidencia científica que cuando las acciones de atención primaria, de la seguridad social, las acciones individuales, se va a beneficiar mucho el individuo que va al dentista, pero no va a haber nada que... no se va a notar cuando se hace un estudio epidemiológico. Luego, ¿por qué no hacemos acciones comunitarias que se beneficien cientos de personas? En vez de que se beneficie uno, se va a beneficiar mucho, los otros se van a beneficiar con una intensidad menor, posiblemente, pero se van a beneficiar tal cantidad de personas que los beneficios van a ser grandes. Y claro, cuando la gente empieza a asistir o empieza a incidir sobre ellos programas de salud oral, la gente empieza a demandar tratamiento en estos momentos tan difíciles para los dentistas, en el cual hay poca demanda y mucha oferta, porque estábamos haciendo dentistas como churros, o sea, cada vez que hacen un churro sale un dentista detrás. Vamos por lo menos a educar a la gente, vamos a intentar y capacitarles para que demanden tratamiento, y de alguna manera podríamos a lo mejor solucionar de esta forma. Lo que pasa es que las autoridades o las colegiales, la profesión dental organizada no está mucho por la labor, se lo aseguro, y yo lo denuncio aquí públicamente, que no me importa que lo sepan, claro que lo denuncio, no está muy sensibilizado, por desgracia, para la profesión y por desgracia para el público, que en definitiva es nuestro objetivo. Yo quiero que mis ciudadanos
esté sano, no de los pillos, de todo, ¿eh? Y que los pillos también, claro. Gracias. Y si me lo permites, yo quería decir una cosa. Tenéis que tener iniciativa, debéis tener iniciativa, crear vosotros también programas, presentarlos a la administración, al ámbito privado, por ejemplo, a la obra social de algunos bancos, de algunas cajas. Es muy importante que trabajéis en equipos multidisciplinares, que tendamos puentes entre facultades, por ejemplo, con la Facultad de Educación, donde se forman maestros, educadores sociales, porque en muchos casos procede la presentación de un programa de odontología en la línea de lo que decía el doctor, de odontología preventiva y comunitaria, donde se den orientaciones, que creéis, por ejemplo, lo que se conoce, que antes se ha dicho, escuelas de madres y padres de alumnos, ahora se llaman así, AMPAs, con justicia, con toda razón, de madres y padres de alumnos, y todo ello es muy necesario. Ojalá nosotros en nuestra generación hubiéramos contado con algún programa de estas características en la escuela, donde nos hubieran, pues de alguna manera, estimulado a tener hábitos saludables, bucodentales, y nos hubiéramos ahorrado, en la línea de lo que decía el doctor en su presentación, pues muchos dolores, muchos sufrimientos, muchos problemas de salud. De manera que tenéis que tener iniciativa y llevarlo esto a zonas desfavorecidas, a toda la población, pero especialmente a aquellos que son más vulnerables, incluso a otros países, pero también en el nuestro, y de alguna manera tenéis que contar con otros compañeros, con otros profesionales, como son, no exclusivamente estos, pero también, como no, los maestros, los educadores sociales, que son una especie de maestros extramuros que trabajan en distintos colectivos. Y esto es muy importante para que se produzcan sinergias, como ahora se dice, y de alguna manera vuestra acción tan valiosa pues sea mucho más efectiva. ¿Alguien más, por favor, quiere preguntar, decir algo? Bueno, pues entonces, por mi parte, tengo que agradecer, por supuesto, vuestra presencia, la de todos los jóvenes, la de todos los mayores, la de todos los asistentes a este acto, y particularmente la disertación extraordinaria, excelente, del doctor Miguel Ángel López Bermejo, que ha sido una maravilla y muy sensibilizadora. De manera que muchas gracias, Miguel Ángel, y contamos con